En este programa, en otras palabras, nos sentimos muy complacidos de contar con la presencia del doctor José Abigail Cruz Infante, parlamentario, intelectual, dirigente histórico del Partido Revolucionario Social Cristiano, un investigador de la historia dominicana, un buen amigo al que yo le agradezco haber aceptado esta invitación a tratar un tema importante en estos tiempos de crisis, de confusión, de desorientación, de pérdida de valores y pérdida de ideas y de ideologías. Es importante reflexionar, analizar lo que es, lo que fue originalmente y lo que es en el presente el humanismo cristiano y la doctrina social de la Iglesia, porque no se puede hablar de humanismo cristiano sin ir a la médula del humanismo cristiano que está contenido en la doctrina social de la Iglesia. Hito, te agradezco, Hito, cariñosamente, todos los que lo conocen y son de su afecto, usan ese sobrenombre afectuoso. Gracias por haber aceptado nuestra invitación a tratar este tema. Tú como intelectual y político tuviste la experiencia de conocer el humanismo cristiano en sus diferentes expresiones, en la expresión latinoamericana, en la expresión ya más mundial. Quisiéramos en este programa, al inicio del programa, hacerte un planteamiento general. ¿Tiene vigencia el humanismo cristiano en el presente, en este mundo de la posmodernidad, como dicen los teóricos? Gracias, Pelegrín. Muy interesante tu pregunta inicial en este programa, porque yo estoy seguro que algunos de los que nos hacen el honor de ver este programa se harán esa misma pregunta. Pero bueno, ¿y qué viene ahora Pelegrín a poner a Hito a hablar de una cosa que ya pasó? Justamente tu pregunta merece una respuesta definitiva. El humanismo cristiano surgió para momentos de la humanidad tal como se vive ahora. En un momento de crisis profunda en las sociedades europeas, en un momento donde el drama social era agobiante, era necesario una respuesta que viniese a dar oportunidad para que los valores inmutables del cristianismo resplandecieran y arrojaran luces en búsqueda de soluciones. Pero hoy en día, y es el punto focal, ese humanismo cristiano es más necesario porque la sociedad global, la sociedad planetaria, la humanidad de hoy en día está en una crisis superior a la mera crisis social. Es una crisis de valores, de ausencia de valores. Es una sociedad que se ha convertido en una sociedad eminentemente materialista, sin ningún apego ideológico al materialismo, tal como lo concibieron los teóricos bolcheviques. No, una sociedad materialista que ha arrinconado al hombre. El hombre de hoy en día vive con angustias,
vive con pesadumbre, vive amargado. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que en sociedades que han superado los problemas básicos del ser humano, que tienen trabajo, que tienen vivienda, que tienen salubridad, que tienen niveles de vida que pudieran disfrutar de una excelente calidad de vida? Sin embargo, en esas sociedades vemos cómo la tasa de suicidio, la tasa de divorcio, la tasa de destrucción familiar es más alta que en otras sociedades que todavía la gente está luchando por comer 3 veces al día. ¿Qué es lo que produce esa insatisfacción? Pudiéramos decir rápidamente que olvidar la esencia primigenia del hombre lo lleva a eso. El hombre es una entidad corpórea, el hombre es una sustancia material, pero también con un alto componente espiritual. Cuando se olvida ese componente, cuando se deja ausente las exigencias de ese espíritu, entonces se produce el desaliento, el desequilibrio en la estructura personal. De ahí que la sociedad de hoy en día vive estos vaivenes, vive estas insatisfacciones, vive estas guerras insensatas, estas grandes matanzas que se dan, estas prácticas destructivas de la sociedad, de la familia, de la sociedad como tal, los vicios, las drogas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué en la época de las luces, en la época del desarrollo tecnológico, el hombre está más ausente de alcanzar un nivel de vida satisfactorio para él, para su familia y colectivamente para la sociedad? Hito, hay algo que tú planteaste que es importante que enfaticemos. Se tiene como referencia que el humanismo cristiano propiamente, asociado a la doctrina social de la Iglesia, nace, vamos a decir, con la encíclica Rerum Novarum. Por lo menos ese es un hito importante. Hay antecedentes, desde luego, pero ese es el hito, el referente más importante. Es decir, en 1893, en Europa se estaba viviendo una situación particularmente crítica porque había una lucha entre las ideologías materialistas, socialistas, comunistas, avanzando, y al mismo tiempo todo un esfuerzo intelectual muy vinculado al romanticismo, donde ponía mucho énfasis en la irracionalidad. Ya ahí había una corriente de pensadores que estaba, sobre todo en Alemania, fomentando una rebelión contra la razón, que después fructificó también en el movimiento nazifascista. Y ahí en ese contexto aparece la Rerum Novarum. Tú empiezas correctamente poniendo énfasis en el tema de la persona humana. Y a partir de ese concepto de persona humana se ha desarrollado una noción de derechos humanos. Toda la noción de derechos humanos está vinculado a la doctrina social de la Iglesia. Incluso los dominicanos podemos reivindicar que la lucha, uno de los momentos centrales de esa definición de los derechos de las personas, se empezó a librar en la isla de Santo Domingo cuando los frailes dominicos asumieron la defensa de los indígenas, de los pueblos indígenas, de la condición de persona humana de los pueblos indígenas. Entonces yo quisiera
que tú profundizaras en esa noción central del humanismo cristiano. El humanismo cristiano está pensado en función de la persona humana, que Correcto. es acreedora de una serie de derechos, de una serie de prerrogativas, por su sola condición y su dignidad intrínseca de persona humana. Correcto, Pelegrín. Un enfoque muy correcto y que históricamente tiene mucha validez. Cuando el Papa León XIII promulga su famosa encíclica Rerum Novarum en latín, cuya traducción literal sería de las cosas nuevas o los tiempos nuevos, es que ese era el clamor que se sentía en una Europa agobiada, una Europa cercada por corrientes ideológicas materialistas que prescindían de reconocer la esencia y la dignidad del ser humano. El Papa en su interno corazón sentía que se estaban olvidando de ese ser que es el motor de todas las actividades sociales, el hombre. Por eso la Rerum Novarum enfatiza en reclamar el derecho que tenían los trabajadores, el derecho que tenía la familia. La Rerum Novarum es la primera encíclica social de la Iglesia. Es la piedra angular de toda la doctrina eclesiástica que trata el tema social, el drama social, como se llamaba en esa época. Es lo que da lugar a que un pensador, un filósofo católico francés, Jean Maritain, toma en cuenta los postulados de la encíclica Rerum Novarum y las otras doctrinas papales que se surgieron para elaborar una concepción humanista. Maritain plantea que el hombre no solo está circunscrito a un desarrollo industrial, que era lo que muchos señalaban como la meta, como el objetivo, como la utopía, llegar a un pleno empleo, llegar a que los obreros todos tuvieran un nivel de vida. Maritain dice, no, ese no es lo esencial en el ser humano. Lo esencial es que la persona viva con dignidad, se les respeten sus derechos intrínsecos y haya un verdadero desarrollo humanístico. Ese es el origen y la esencia del humanismo integral, como lo plantea Jacques Maritain, que es uno o el principal exponente de este concepto, que luego es reafirmado por la jerarquía de la Iglesia Católica. En el Vaticano II, no hay que él participó. No hay que olvidar detalles como esto. Cuando se va a elaborar la encíclica del Papa Juan XXIII, el Papa Bueno, la encíclica que abre la puerta al nuevo debate social, Jacques Maritain fue el único laico que participó en las comisiones que redactaron cosas. El Papa Juan XXIII lo conocía bien a él. El Papa había sido nuncio y delegado apostólico en Francia sí, y conocía la labor de Maritain en los grupos de acción social. Él era un católico ferviente, había casado incluso con una muchacha de origen judío, Raisa Rothenburg, y él la convirtió. Y finalmente Maritain termina en un convento de la Orden de San Benito, murió a los 90 años, pero fue el creador del concepto humanismo integral, que luego el Papa Paulo VI, en su encíclica, habla de ese humanismo que debemos promover, el humanismo que centra la esencia de la lucha y la preocupación social en el hombre como una entidad global, como una entidad de razón y de libertad integral,
respetándole su libertad y reconociéndole los derechos de él y de su familia y de su comunidad. Con tu permiso, vamos a hacer un alto y vamos a continuar en el próximo segmento analizando este concepto de persona humana, pero asociado al concepto de comunidad, de cuerpos intermedios y de bien común, porque la persona humana se realiza en función relacional. Los seres humanos no existen como los Robinson de manera aislada, sino en comunidad con los demás. Y continuamos en el próximo segmento con este tema. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Continuando con este programa, en compañía de nuestro invitado, el doctor José Abigail Cruz Infante, jurista, parlamentario, intelectual, dirigente histórico del Partido Revolucionario Social Cristiano, uno de los dominicanos que conoce en profundidad la doctrina social de la Iglesia y además el pensamiento del humanismo cristiano. En el segmento anterior concluíamos hablando de Jacques Maritain, su formulación de un humanismo integral basado en la visión de la Iglesia, y hablábamos de la persona humana como centro de la acción de la doctrina social, de la acción política, de la realización del ser humano, la persona como acreedora de derechos humanos por su condición de ser criatura de Dios, hecha a imagen y semejanza de Dios. Pero decíamos que esa noción de persona, que tiene una serie de condiciones, no es un individuo aislado, sino que se realiza en comunidad. Esa noción de comunidad es clave. Y dentro de la noción de comunidad hay un concepto eje que es el concepto de bien común. Entonces, desarróllanos esos conceptos clave del ABC del humanismo integral. Justamente ese concepto de persona donde se centra todo el eje de la vida social, Maritain lo enfoca de una manera muy práctica. Cuando dice, el humanismo integral tiene que estar relacionado directamente con los derechos fundamentales del hombre, de su entorno, de su familia, de su comunidad. Porque no podemos creer en los derechos del hombre únicamente como ente de consumo, como ente de producción. Ese fue el gran error de los individualistas. Los individualistas creían en el hombre, en tener bien al hombre, como si el hombre fuera una maquinaria que necesita combustible para que funcione. Maritain refuta también a los colectivistas, a los que dicen no, el hombre tiene derecho a resolver sus problemas básicos, a darle todo lo que el hombre necesita para que se realice, pero prescindiendo del factor fundamental que es la dignidad y la libertad del hombre. El gran error de los colectivistas es que todo en función del Estado
puede prescindir de la libertad y de esos valores intrínsecos a la dignidad humana. La dimensión espiritual. Sí. Maritain dice, no, el hombre es eso y más que eso, porque tiene una escala espiritual y que tiende hacia lograr a través de la justicia la fraternidad en su colectividad, porque el hombre no se desarrolla solo, se desarrolla el hombre cuando adquiere plena capacidad de los bienes y servicios que necesita, los frutos de esos bienes para él, su familia y para su comunidad, porque el hombre crece en la medida que colectivamente crece la comunidad, porque se trata de alcanzar el bien común, que es el ideal supremo de la fraternidad cívica. ¿Para qué existe la sociedad si no es para brindarle al hombre aisladamente la garantía de que él podrá desarrollarse conjuntamente con su familia en un ambiente colectivo, porque todos marchan hacia la consecución del bien común, en donde la justicia es uno de los valores esenciales, junto con la libertad, para alcanzar este equilibrio que, como bien dice Maritain, es la fraternidad cívica de los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre debe convertir todos estos atributos en una comunidad de hombres libres. Esa es la realización de la persona humana, que es un concepto que posteriormente Emmanuel Mounier, que es el creador del personalismo, entonces el personalismo es una doctrina filosófica, política, que tuvo un auge tremendo en Europa desde el año 1900, desde los 20, de la década del 20, a través de la revista Spirit, que fundó Mounier. Entonces Mounier desarrolla más el concepto de persona y habla entonces del personalismo comunitario, porque no es indisoluble. El gran error de las doctrinas y de los regímenes totalitarios es de creer que el hombre puede ser separado de la corporeidad y la espiritualidad. Eso es indisoluble. Así vemos cómo los regímenes totalitarios han fracasado porque no han podido darle una respuesta global, integral al hombre, persona, al personalismo en la comunidad o personalismo cristiano. Los dictadores modernos, sean Fidel Castro, Mao, el pichón de dictador venezolano, Maduro, no han inventado el régimen totalitario. No, ellos se han aprovechado de ese sistema, pero ellos no lo inventaron. El régimen totalitario viene de una noción leninista. Es Lenin quien establece que el Estado, para cumplir sus objetivos, debe hacerse fuerte y aplastar y oprimir todos los resortes sociales, y luego, cumplidos los objetivos, comenzará a marchitarse. De nuevo, con tu permiso, escúchame la interrupción, vamos a hacer un alto y vamos a continuar en el próximo segmento por compromiso que tenemos con nuestros patrocinadores, analizando este tema y sobre todo una noción importante, que es la noción de los cuerpos intermedios, porque como bien tú apuntas, hay una visión totalitaria que privilegia, determina el primado del Estado sobre el individuo, pero la visión del humanismo cristiano busca unos equilibrios entre el individuo, la persona humana, dentro de la comunidad, pero frente al Estado, protegida por un conjunto de cuerpos intermedios. Y esa relación entre persona, Estado, cuerpos intermedios, comunidad,
quisiéramos desarrollarla en el próximo segmento. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Avance energético, porque el cambio empieza con una mejor energía. Como parte de los avances del sector energético está el programa de rehabilitación de redes eléctricas, que inicia su segunda fase de optimización con una inversión de $358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, dentro de los cuales 47 ya se están trabajando. Con esta iniciativa contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Continuando con este programa, el humanismo cristiano y la doctrina social de la Iglesia, en compañía de nuestro invitado, el doctor José Abigail Cruz Infante, jurista, parlamentario, internacionalista también, un intelectual que ha profundizado en nuestra historia y en el pensamiento político, dirigente histórico del Partido Revolucionario Social Cristiano. En el segmento anterior estábamos hablando de la persona frente al Estado, los peligros que plantea un Estado totalitario como el formulado por los comunistas o por el movimiento nazi, que aplasta a los individuos, los diluye, los anula, y la necesidad de que para proteger al individuo entre el Estado y su aparato enorme y el individuo se construyan, se respeten unas esferas de acción que se conocen como los cuerpos intermedios. Son las organizaciones, vamos a decir, de sociedad civil que están entre la persona y el Estado. Eso yo quisiera que tú lo analizaras y a seguida también que habláramos de algo que es esencial dentro de la doctrina social de la Iglesia y el humanismo cristiano, que es el destino universal de los bienes, eso a propósito de la propiedad privada y su función social. Muy bien. En su concepto amplio de humanismo integral, que como decíamos anteriormente, ha sido absorbido por la doctrina social de la Iglesia, en numerosas encíclicas papales se desarrolló y se puntualizó más el concepto tal de persona humana y de sentido comunitario de esa persona humana. La doctrina social de la Iglesia ha privilegiado el desarrollo, ha permitido el impacto de las entidades intermedias entre el Estado y el individuo, como una forma de evitar la opresión que se suscita cuando el Estado omnímodo aplasta, excluye, destruye al ente único que es el hombre o en todo caso a la familia. Por eso las entidades o cuerpos intermedios juegan un papel de suma importancia en el desarrollo global y en la búsqueda del bien común. Esos cuerpos intermedios
muchas veces tienen funciones económicas, vienen a ser el complemento de la producción del desarrollo económico de una sociedad determinada. Otras veces estos cuerpos intermedios tienen funciones complementarias en materia educativa y cultural, porque no puede haber un desarrollo íntegro del ser humano ni de una colectividad si no hay un desarrollo cultural que vaya a tono con los deberes y los derechos que esa persona humana tiene. Esa dignidad que la doctrina social de la Iglesia reitera constantemente en todos los documentos papales y de las conferencias episcopales. Es necesario reconocer que los cuerpos intermedios, sean estos cajas de ahorros, sean estos cooperativas, sean estos agrupaciones profesionales, sindicatos, grupos estudiantiles, cuerpos de ama de casa, tienen un rol fundamental que el Estado, en vez de obstaculizar su desarrollo, debe permitir su libre ejercicio, dejar que crezcan, que se desarrollen para garantizar el juego democrático en esa comunidad de hombres libres que postula el humanismo cristiano y que es cada día más reforzado por la luz de la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia Católica, como madre y maestra de los tiempos, tiene mucho que enseñar y que decirle a los hombres de toda la época. Eso lo ha venido haciendo, eso lo seguirá haciendo y eso lo está haciendo. Incluso en nuestro país, la Iglesia Católica ha jugado un rol de capital importancia en la defensa de nuestra nacionalidad, en la defensa de nuestra soberanía. Nosotros creemos que ese papel es irrenunciable para la Iglesia, porque es cónsuno con su misión apostólica y con el mandato bíblico y con las enseñanzas del propio Jesucristo, que fue el fundador de la Iglesia. Pero hoy en día, tengo que repetirlo, cuando el mundo está viviendo la etapa de mayor descreimiento, existen hombres que creen en esto que estamos diciendo. Cuando yo veo, Pelegrín, que el Papa Francisco II acaba de salir de nuestra región después de clausurar el Congreso de la Juventud en Panamá, y 8 días después se traslada a la península arábica, a donde va a reunirse con líderes musulmanes, con líderes católicos, con líderes judíos, buscando qué, se pregunta uno, en estos países que no son de la tradición católica. La fraternidad universal. Busca lo que ya Andrés Franco Montoro en América, de Brasil, de América Latina, y Aristide Calvani de Venezuela, seguidores del humanismo, cristianos y devotos de la doctrina social de la Iglesia, habían pronosticado una civilización cósmica, planetaria, es decir, una civilización donde los hombres nos podamos encontrar para desarrollar y llegar a nuestro objetivo libremente, respetando la libertad y proclamando la justicia, que es la garantía, es el valor que garantiza el desarrollo de todas estas aptitudes del ser humano. Por eso nosotros creemos que este encuentro en el otro lado de la tierra, del hemisferio occidental, en el otro lado, en la península arábica, el primer papa católico que pisa esas tierras, se debe producir un salto en la búsqueda de esto. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy en día,
la mayoría de los gobiernos, las principales potencias, obnubiladas por la lucha de controlar los mercados, por el desarrollo tecnológico, se han ido olvidando del hombre, que es la simiente principal. Ahí quiero que empalmemos con el planteamiento que te hice de hablar de el destino universal de los bienes. Justamente. Que ese es un concepto clave porque al individuo, a la persona, no la aplasta solamente, no la pone en riesgo solamente el Estado, el poder político, sino el poder de los mercados. Y incluso de una forma todavía más sutil, porque va convirtiendo al sujeto, lo va vaciando en su dimensión espiritual y lo convierte en un sujeto consumidor, individualista, hedonista, consumista. Es un robot. Es un robot. Es un robot al servicio. Con una idea falsa de la libertad y de su realización a través de la obtención de bienes. No, es que no hay tal libertad, ni hay tal realización. Es un espejismo. Al contrario, lo convierte en un esclavo. Es como el que usa droga, el que usa la cocaína, la marihuana. ¿Por qué la usa? Porque cree que va a estar en un estado de enervación que le va a dar felicidad, que le va a dar satisfacción. No, lo esclaviza y lo convierte en un ente dependiente de algo más. Hoy en día, el dominio de la grande potencia por el mercado, los chinos, los rusos, que quieren en América Latina desarrollar al pueblo latinoamericano, evitar que los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos marchen como una oleada de hambrientos hacia Estados Unidos. No, le interesa el oro de América Latina, le interesa el petróleo de América Latina, le interesa el control del litio, de materiales estratégicos para los próximos 50 años. Entonces, la ley del mercado simplemente es una ilusión para esclavizar más al hombre, no para contribuir a su desarrollo integral y crear la sociedad, la comunidad de hombres libres que mediante el mensaje del humanismo cristiano, de la social de la iglesia, puedan convertirse en comunidades libres. Vamos a hacer de nuevo un alto y entonces en el segmento final vamos a hablar de una noción asociada al tema del destino universal de los bienes, que es la función social de la propiedad. Tenemos derecho a la propiedad. Nuestra posibilidad de realizarnos como personas depende también de contar con los medios esenciales para eso. Pero tenemos que tener conciencia de que la propiedad no es un fin en sí mismo, sino un medio, y que por tanto tiene una función social. Y ya que mencionábamos la crisis internacional, yo quisiera una reflexión final en el próximo segmento sobre esta crisis mundial vista a la luz de la encíclica del Papa Bueno, la encíclica Pacem Terris, que es una encíclica que tiene, a mi juicio, una enorme vigencia para entender la crisis global que estamos viviendo. De modo que vamos a hacer un alto y venimos con esos dos temas para cerrar este programa, que ha sido realmente un programa cargado de contenido y de contenido proyectado con gran elocuencia por nuestro invitado, el doctor José Abigail Cruz Infante. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao.
En este segmento final, donde estamos tratando el tema del humanismo cristiano y la doctrina social de la Iglesia, en compañía de nuestro invitado, el doctor José Abigail Cruz Infante, hablábamos de dos conceptos fundamentales que están vinculados a la doctrina social de la Iglesia: el destino universal de los bienes, la función social de la propiedad. Los bienes existen, pero ¿qué son los bienes? ¿Para qué son los bienes? ¿Cuáles son los límites de ese derecho de propiedad? Y quisiéramos también, ya en el segmento final, una reflexión de tu parte de esta crisis global, porque hay una crisis global del modelo de globalización que también tiene una dimensión de crisis civilizatoria, ya sea en forma de choque de civilizaciones o como derrumbe del modelo de civilización global materialista que se estaba construyendo. Vamos. Correcto. En su visión materialista de la vida social, Carlos Marx entendió, visualizó que la propiedad era un robo, pero él quedó corto en ese juicio, aunque ha sido tomado como un eslogan fundamental para el desarrollo de las ideas marxistas, porque en realidad lo que él debió haber expresado era que no estaba cumpliendo el papel que le correspondía a la propiedad privada. ¿Por qué? Proudhon también enfatizó ese concepto. Exacto. ¿Pero por qué? Porque estos comunistas, estos teóricos, veían de un solo lado. Nosotros tratamos de ver de los dos lados. ¿Qué es la propiedad privada? Pensemos, en la sociedad primigenia, en los primeros tiempos de la sociedad, según el Génesis. ¿Qué era lo que había? Los bienes que habían era para uso y disfruto de los que estaban en esa comunidad. Nadie se podía apropiar, no era permitido la acumulación. Entonces la propiedad privada tiene un rol social, tiene un papel fundamental. Es un derecho que tiene el individuo para uso y disfrute de aquello que con su talento, con su trabajo puede producir. Pero tiene una hipoteca social. Pero no acopiarlo para usarlo de forma abusiva contra los demás, que es donde nace el concepto de la explotación del hombre por el hombre. No, ese es como lo condenó en su tiempo de Santo Tomás, un pecado capital, la explotación del hombre por el hombre, porque la acumulación de bienes, de riqueza, convierte al poseedor en un dictador, el que manda, el que hegemoniza, el que oprime. Entonces la propiedad no puede ser para tiranizar, debe ser un instrumento para facilitar la vida en común. Por lo tanto, las riquezas materiales tienen una función social que cumplir, pero no en el entendido como modernamente lo vemos entendido, en un desprendimiento existencial, paternalista, en un desprendimiento de conmiseración, de darle algunas cositas a los menesterosos, a los hambrientos. No, esa no es la función social de la propiedad que establece la doctrina social de la Iglesia, y que un concepto claro de vida social con armonía es el de la justa distribución de la riqueza. El caso de la República Dominicana es típico. Aquí hay una concentración. Todos lo que los dominicanos y las dominicanas y los niños dominicanos producimos al año. Los nacidos y por nacer. Por nacer, lo que producimos al año, que es el Producto Nacional Bruto, eso queda en manos de menos de un 10% de la población. No, mucho menos. Un 6% de la población según el último estudio de PNUD. O sea, una minoría
en Sigua se lleva la gran totalidad de lo que se produce. El resto se distribuye injustamente. ¿Por qué? Porque tenemos sistemas de distribución injusto, anacrónico, anticristiano. Y repartimos como favores lo que se tiene que garantizar como derecho. Para eso está el papel regulador del Estado. Si tuviera un Estado gobernado por personas que conozcan y entiendan esto, a través de la taxación, a través del control, se puede regular esa repartición que por justicia. En 2 minutos, una reflexión de tu parte sobre esta crisis global y la posibilidad de que dentro de la crisis millones de personas en todo el mundo vuelvan sus ojos a una fuente, vamos a decir, de certidumbre y de fortaleza como la doctrina social y el humanismo integral. La crisis global que existe sin ningún tapujo ha agobiado a la humanidad, ha deprimido a las sociedades mundiales. Por eso la búsqueda de una solución armónica en la que puedan participar todos los hombres está significando un retorno hacia las orientaciones y hacia las doctrinas que consigna el humanismo cristiano y la doctrina social de la Iglesia. No como predominio de una religión sobre otra, sino como la búsqueda de la supremacía del bien común encarnado en doctrinas humanistas que lo que quieren es el desarrollo integral del hombre. Por eso no nos sorprenda el documento que va a salir de la reunión del Papa con los líderes musulmanes, judíos y protestantes del Golfo Pérsico. Va a surgir una necesidad de profundizar la búsqueda armónica de esta solución. Nosotros creemos en eso y nosotros, al igual que tú, Pelegrín, luchamos por eso y queremos verlo en nuestro país cumplida esas disposiciones. Bueno, solamente nos resta reiterarte las gracias. Las gracias por haber aceptado nuestra invitación a analizar este tema en forma tan espléndida como lo has hecho. A los amigos y amigas televidentes que siguen este espacio, que es patrocinado también por Leche Milex, a quien agradecemos el respaldo que nos da. Los invitamos a ustedes a mantener la sintonía con este espacio los domingos de 1 a 2 de la tarde o los domingos de 10 a 11 de la noche. Asimismo, este programa, en otras palabras, lo pueden ver los martes y los jueves en horario de 7 a 8 de la noche por este canal Teleimpacto. También la colección completa de los programas, en otras palabras, lo pueden ver en el canal YouTube, en otras palabras TV. Gracias a todos por la invitación. Hasta la semana entrante, Dios mediante, en que estaremos de nuevo con ustedes en una nueva entrega de En otras palabras.